Bueno, gente, bueno, ya empezamos a grabar la clase número 2 de algoritmos. Creo que había alguna pregunta que querían hacer. Les quiero hacer un pequeño comentario. Hoy les mandé el mail, nos reunimos con los profesores y hicimos una pequeña prórroga para el tema de la entrega del trabajo práctico, porque bueno, hay algunos temas que recién están viendo ahora y para que lo respondan de mejor manera, los tiramos hasta el 11 o 12 de septiembre, no me acuerdo bien la fecha que pusimos. Así que bueno, así lo pueden hacer más tranquilos y no tienen dudas cuando responden las preguntas. También dijimos que el día 12 del 9 a las 10 horas, para aquellos que supuestamente deben el módulo 1 o el módulo 2, el examen teórico. Recuerden que el módulo 1 solo tienen que hacerlo aquellos que no estén aprobados. Aquellos que lo tienen aprobado no hace falta que lo hagan. Aquellos que lo tengan desaprobado sí pueden recuperarlo una vez, no más de una vez, porque solamente se tiene en cuenta para la promoción la primera vez que se recupere. Y para el módulo 2 es condición necesaria para la promoción haber dado el parcial. Así que si no lo dieron todavía y quieren promocionar, también está esa posibilidad, que repito, va a ser el día 12 del 9 a las 10 horas. Después eso seguramente un día antes o dos enviaremos el link para ese momento en particular, ¿no? Después, bueno, no hay muchas más novedades. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Uriel, ¿querías preguntar algo vos? Sí, yo tenía una duda con la pregunta, creo que es la pregunta 20 del TP. Ajá. Que dice, no, 22. ¿Cuáles son los pasos para la creación de un programa? Bueno, eso lo vas a ver hoy. Ah, bueno, joya. Si después de verlo, pues justamente hoy vamos a tocar ese tema. Y si no llegas a copiarlo o no lo ves en la grabación como sea, después nos preguntas. Pero ahí vas a tener la respuesta de esta pregunta. Esa es una de las muchas veces, esa es una de las que más nos han preguntado, ¿no? Porque como en el Después apunte no tenía está. otra duda sobre una que decía que es un programa, que eso lo dice, pero preguntaba cuáles son las partes de un programa. Y yo no sabía si había respondido bien, o sea, yo le puse que eran instrucciones y algoritmos. No, el algoritmo es lo que vos usás para resolver el problema, y para eso haces un programa. Pero en realidad vos estás usando un juego de instrucciones, y usás librerías, usás datos, o sea, todo lo que vos necesites para hacer ese programa. Ajá, está bien. ¿Sí? Pero el algoritmo en sí son los pasos que vos utilizás para resolverlo, o sea, qué instrucciones vas a usar para resolver ese problema. Ese es el algoritmo que vos estás haciendo. Claro, perfecto, profe. Gracias. Dale. Profe, entonces, ¿de qué estarían compuestos los programas? Los programas están compuestos de librerías, en C estoy hablando, ¿no? De variables inconstantes y de un juego de instrucciones. Las variables inconstantes son para contener a los datos. Profe, las presentaciones que vimos la clase pasada y esta después van a subir al campus. Una vez que estén terminadas de ver, sí, la vamos a subir al campus, es parte del material. ¿Sí? Así que, de más te decir, algunos de los ejercicios que empecemos a hacer. ¿Cómo? Me dijo contestarle lo que vos creas conveniente. No sé lo que me estás diciendo, Y Jorge. hoy me entero de esto. Creo que se olvidó que tiene el micrófono abierto. Estaba Jorge mandando un audio. Zárate tiene el micrófono abierto. Jorge de Zárate tiene el micrófono abierto, no sé qué está hablando. Ahí lo silencio, ahí lo silencio. Ah, bueno. No, porque capaz que tenía que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Por eso. Está bien. Sí, la presentación, una vez que la terminemos, va a estar para ustedes. Así que
quédense tranquilos, capaz que se la damos antes también, porque ya, no creo que hoy, pero ya la semana que viene, ya vamos a empezar a hacer algún ejercicio. Vieron que también en el mail que le mandamos hoy, después de la reunión, decidimos empezar a dictar las clases de consultas a partir del martes 8 del 9. Así que vieron que, bueno, gracias a esta modificación que hicimos de cambio de horario, pudimos agregar esa clase de consulta, así que va a ser los martes y viernes de 16 a 17:45. Eso lo hicimos a ese 17:45 porque algunos, el martes o jueves, a veces alguno tiene clase a las 18 y bueno, para que no se choquen los horarios, básicamente pusimos 15 minutos antes. Y bueno, y el sábado como siempre, ¿no? De 10 a 12. Los martes, recuerden, igual esto lo vamos a mandar después, ¿no? Pero los días martes va a estar el encargado de las clases de consulta, va a ser el profesor Fernández, David Fernández. Los viernes el profesor Jorge Zárate, y los días sábados el profesor Héctor Galanci. Esos son los cabezas de grupo. Eso no quiere decir que que podamos estar algunos de nosotros también algunos de esos días, ¿no? Pero para que sepan que cada día hay algún profesor encargado de estar, ¿no? Profe, le hago una consulta. Noelia, ¿sí? Con lo que preguntó el compañero sobre los elementos que componen un programa, ¿contestamos específicamente en el caso del lenguaje C o que son los que usted dijo? ¿Y vos qué contestaste, Noelia, vos? Y yo puse, o sea, tenía la misma duda, entonces quería saber si ponía solo en el lenguaje C, Sí, lo que usted dijo, librerías, variables constantes y juego de instrucciones. Sí, con eso alcanza y sobra, sí. Ah, bueno, gracias. Eso sería más que suficiente. Las librerías casi es propio de librerías o bibliotecas, ¿no? Es casi propio del C, eso, ¿no? Pero yo me van a escuchar a mí, son bibliotecas en realidad, pero en la jerga informática se las conoce mucho por el nombre de librerías, y me van a escuchar a mí muchas veces decir, en vez de biblioteca, librerías, pero son sinónimos en este caso. Profe, Gracias, ¿te hago una pregunta? Candela, ¿sí? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? La pregunta 27, que dice, Sí. ¿qué sistema operativo fue creado con el lenguaje C? ¿Es el C++, puede ser? No, ese es el C, y el C++ es un lenguaje. Si vos te fijás en lo que crearon el creador, Richie, el creador del lenguaje C, ¿qué sistema operativo creó? Eso está en el apunte, ¿eh? El sistema operativo es el sistema operativo Unix. Ah, ok, pensé Claro. que el lenguaje provenía de ese Unix, por eso no No, con ese lenguaje se reinscribió el sistema operativo y se lo hizo en C. Perfecto, profe. Entonces sería Unix. Unix, y después se puede poner los derivados que fueron Linux y Minix también, que son como los hijitos predilectos de Unix, ¿no? Linux Genial, es derivado de Unix. Buenísimo, gracias. Listo. Profe, ¿vamos a tener que bajarnos algún programa? Sí, hoy les voy a mostrar justamente eso. Si llegamos, si no, la clase que viene sin falta. Bueno, voy a empezar, chicos. Ya somos unos cuantos. Igual después voy a ir preguntando sobre la marcha, así que si tienen dudas, yo voy a ir preguntando y me van respondiendo algunas dudas que puedan tener. Así que vamos a tratar de hacer una clase relativamente interactiva, y me van a poder preguntar sobre la marcha, y igual ir avanzando, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Voy a volver a la presentación que tuvimos el otro día. ¿La ven todos? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, Perfecto. voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos, muy rápidamente, y más que nada por si quieren preguntarme algo. Vieron que estuvimos viendo algunas definiciones importantes de lo que es un programa, de qué estaba compuesto. O sea, vieron acá mismo en la definición dice que un programa es un conjunto de instrucciones, así que mínimamente todo programa está compuesto de un juego de instrucciones, y obviamente que precisa datos, y esos datos van a estar contenidos en constantes y variables. Hablamos de un lenguaje que permite transmitir ideas entre dos entidades. También la semana pasada nos dimos cuenta que esa entidad de una era el usuario,
y el otro era el hardware, o sea, la computadora. Recuerde que todos los programas están hechos con un lenguaje de programación, y ese lenguaje, que, repito, nos permite crear los programas, nos permite de alguna forma comunicarnos con el hardware. Si no tendríamos eso, no habría manera de que el hardware nos entendiera, ¿no? Hablamos del pseudocódigo, definimos lo que era un algoritmo, vimos que también un algoritmo se puede resolver de maneras diferentes, con fórmulas matemáticas, utilizando un diagrama de flujo, utilizando el pseudocódigo, también usando obviamente un juego de instrucciones. Dijimos cuáles eran sus características de todo algoritmo, que debía ser preciso, definido y finito, creo que no quedaron dudas al respecto. Hicimos un ejemplo con las fórmulas matemáticas, donde calculamos la superficie de un rectángulo y utilizamos 3 variables, 2 para los lados del rectángulo, que era L1 y L2, y otra para guardar el resultado del cálculo, que la llamamos área. Matemáticamente hablando, le asignamos valores a L1 y L2, hicimos el cálculo matemático y logramos el resultado. Desde el punto de vista de los diagramas de flujo, nos dimos cuenta que los diagramas de flujo están compuestos de símbolos, y cada símbolo representa distintas acciones dentro de un programa. Y cuando fuimos a ver la parte de pseudocódigo, en paralelo lo relacionamos con el lenguaje C de programación, y en donde vimos que la acción de inicio o comienzo en el lenguaje C estaba representada con la función main, seguida de la llave de apertura. ¿Cómo nos damos cuenta que main es una función? Tomando como referencia lo que aprendimos en Excel, que todas las funciones tienen un abrir y cerrar de paréntesis. En el caso de la función main, no lleva argumentos. ¿Cuándo se dice que una función tiene argumentos? Bueno, el ejemplo de la función suma, producto, que lo que pone uno entre paréntesis básicamente es el argumento de la función. En este caso, nosotros vamos a usar la función main para indicar el inicio del programa, y esta función en este caso no va a tener argumento. La llave de apertura viene tomada de la mano de la función main porque da el inicio del bloque del programa, ¿no? Bueno, la acción de leer la indicamos con la función scanf. La acción de mostrar o imprimir la mostramos con la función printf. Ambas funciones tienen argumentos, porque hay que decirle al lenguaje C qué es lo que vamos a ingresar o qué es lo que vamos a mostrar. Y la llave de cierre indica el fin del algoritmo, o el fin del programa, o el fin del bloque del programa. Bueno, hicimos el ejemplo con el pseudocódigo, leímos el valor en L1, leemos el valor en L2, hicimos el cálculo matemático de L1 y L2, y la flechita hacia la izquierda representa la acción de que el valor de la derecha se va a asignar al valor que está a la izquierda, en este caso, el resultado del cálculo, y después hacemos la acción de mostrar el resultado que obtuvimos. Y el fin. Lo mismo hicimos con el lenguaje C. Tenemos la función main que da como iniciado el programa, la función scanf con argumentos, porque entre comillas tenemos que poner, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El indicador del tipo de dato que vamos a ingresar, qué tipo de dato es. Antes del nombre de la variable vamos a poner el simbolito de ampersand, que es obligatorio para la lectura de datos enteros. Y lo mismo hacemos para la variable L2. Hacemos el cálculo matemático, ya usamos el signo igual, porque el signo igual ya es un operador de asignación, así que lo que está a la derecha se lo va a asignar a la izquierda. Y luego usamos la función printf, también con argumento, en donde, entre comillas, volvemos a poner el indicador que le indica al lenguaje C cuál es el tipo de dato que vamos a mostrar. Y la llave de cierre del programa. Creo que se había entendido esto, ¿no? Sí.
Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Después hablamos de los tipos de datos, que son char, entero, float y doble, el espacio que ocupa cada uno, la dimensión que tiene cada uno. Recuerden que el float o doble, aparte de poder usar decimales, cosa que con el entero no se puede, uno puede almacenar valores de mayor dimensión, por eso es que ocupa mayor espacio en memoria. Cuando hablamos de memoria siempre hablamos de la memoria RAM. Hablamos de las estructuras de datos que están identificadas por los arreglos. Dijimos que hay dos tipos de arreglos, que son los vectores y matrices. Dijimos que también que estos arreglos, que lo vimos más adelante, que podían almacenar distintos tipos de datos, caracteres o números de distinto tipo. Hablamos de las variables, qué eran las variables, para qué se utilizaban, de qué tipo existían. Recuerden que si yo quiero trabajar con algún dato en particular, ese dato va a estar almacenado en una variable. Ya lo vimos cuando vimos que a L1 y a L2 le asignamos un valor. Y bueno, ese valor obviamente, como está en una variable, podrá variar durante la ejecución de un programa, si fuera necesario. Hablamos de las variables globales y locales. Vimos cómo se declaraban estas variables y estas estructuras de datos. Hablamos de cómo se inicializaban estas variables. ¿Qué diferencia hay entre la declaración y la inicialización? Muy sencillo. En la declaración reservamos el espacio en memoria sin asignarle ningún valor. En el caso de la inicialización, reservamos un espacio en memoria para almacenar el dato, pero le asignamos un valor de antemano, un valor predeterminado, que obviamente, que como es una variable, podrá cambiar durante la ejecución del programa. Vimos también que una variable de carácter va con comillas simples y una estructura de datos para un valor de una cadena de caracteres, así se llaman a las palabras o a un texto, va entre comillas dobles. Que eso marca una diferencia, ese simple dato hace que un dato sea de un tipo o del otro. Bueno, acá está hablado de los tipos de datos que pueden contener las estructuras de datos. Hablamos de las constantes, pequeña diferencia con las variables, que el dato que contenga no va a poder cambiar durante la ejecución del programa. Y también vimos que cuando uno declara o define a una variable, simplemente con el dato que le ponemos a la variable, automáticamente se transforma en un tipo de, el dato que le ponemos a la constante se transforma en un tipo de constante de un tipo de dato determinado. Acá será entera, acá será una cadena de caracteres. En el tercer ejemplo, un carácter, y en el último caso, al tener el punto separador de decimales, una variable de tipo float o doble. Recuerden que en todas las constantes, para declararlas se pone la palabra defines, precedida del símbolo de numeral, para que de esta manera podamos declararlas. Y todas las constantes, como primer dato, se declaran antes del main, y como segundo dato, ¿se acuerda que habíamos dicho también? Se escriben en mayúscula, no porque no sirva ponerla en minúscula, pero a nivel programación se la pone en mayúscula para identificarlas a simple vista con las variables que en general las declaramos en minúscula. Hablamos de los operadores y operandos, definimos lo que era un operador, de lo que era un operando. Hablamos de los distintos tipos de operadores, de asignación, aritméticos, relacionales y lógicos. Hablamos de que la operación de asignación era una operación destructiva, que había tres tipos de asignación: la simple, la del tipo contador y del tipo acumulador. La simple es cuando uno le asigna directamente un valor a una variable, como A es igual a 15, por ejemplo. Cuando uno habla de un contador
un contador va a permitir que una acción se repita dentro de un programa n cantidad de veces, en forma incremental o decremental, siempre y cuando que haya una condición que eso lo permita. Ya la semana que viene, o ya cuando empecemos a programar, cuando empecemos a usar un tipo de estructura de programación conocida como repetitivas, una de las herramientas que vamos a usar son los contadores, para que poder contar la cantidad de veces que necesitamos repetir una acción dentro de un programa, siempre y cuando haya una condición que regule esa cantidad de veces. El acumulador, también conocido con el nombre de sumador, a diferencia del contador, que va contando de uno en forma incremental o decremental, en los acumuladores, uno va sumándole a la variable el número que hemos ingresado, que puede ser cualquier valor, positivo, negativo, el número que ingresamos. También se utiliza en paralelos con los contadores y también se utiliza con un tipo de estructura que son las repetitivas para que se repita la acción de sumar, como la de contar, ¿no? Así que estos acumuladores son casi exclusivos de ese tipo de estructura de programación. Bueno, hablamos de los operadores aritméticos, aclaramos que los operadores aritméticos estamos obligados a usar lo que uno va a encontrar en un teclado, que son el signo menos para la resta, el más para la suma, y acá las pequeñas diferencias, el asterisco para la multiplicación, la barra de dividir para la división, cosa que si uno lo haría en papel, la multiplicación y división, podría quizás usar otros símbolos, pero bueno, en los programas o en las computadoras, esos son los símbolos que se utilizan. El símbolo de porcentaje es similar a la función que realiza la función residuo o resto en Excel. Y el doble más o el doble menos, lo que reemplaza de alguna manera la fórmula del contador que para incrementar o decrementar en una unidad la cantidad de veces que uno va a realizar dentro de un programa. La cantidad de veces que va a repetir una acción dentro de un programa. Que uno puede usar, en vez de hacer la formulita, puede usar cualquiera de las dos maneras de hacerlo. Ustedes van a encontrar que generalmente nosotros usamos la fórmula, porque esto de la más o A menos es casi exclusivo del lenguaje C de programación. Bueno, hicimos algunos ejemplos, luego hablamos de los operadores relacionales. Esto, lo que está en la columna de la izquierda, que es pseudocódigo, todos estos los usamos en Excel, perdón. En C los 4 primeros son iguales, lo que cambian son los dos últimos. El doble igual es para la comparación, porque dado que si pondríamos un solo igual, recuerden que el símbolo de igual es un operador de asignación, entonces en C se debe tener, si uno quiere comparar A con B, hay que poner el doble igual, porque si uno pone A e igual a B, el valor de B se le va a asignar a A. En cambio, si uno pone A doble igual a B, va a comparar el valor de A con el de B. Y para el distinto se pone el signo de admiración y el signo igual, que habla que es distinto que o no igual que. Si uno pone el símbolo de menor y mayor, va a dar un error el programa, porque no sabe que ese símbolo representa justamente que no va a ser igual a otra cosa. Bueno, también hicimos ejemplos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el valor de verdadero y falso, en realidad lo que estaba devolviendo el programa no era la palabra falso o verdadero, sino estaba devolviendo cuando es falso el valor de 0 y cuando es verdadero el valor de 1, porque recordemos todos que los sistemas de computación en general trabajan utilizando el lenguaje binario de numeración, y los únicos datos que entiende internamente el hardware es el valor de 0 o el valor de 1. Bueno, y hasta ahí habíamos llegado y había quedado pendiente esto de los operadores lógicos. Bueno, hay 3 tipos de operadores lógicos. Está el que representa el producto lógico,
¿Se acuerdan que en Excel era la famosa función I, que muchos nos preguntaron cuál era la función que representaba el producto lógico? Bueno, acá es el doble ampersand. La suma lógica, ¿se acuerdan que era en Excel era la función O? En este caso se pone el doble pipe, que si alguno no lo encuentra en el teclado y tiene el teclado expandido, o sea que tiene el teclado numérico en la máquina, apretando la tecla Alt del lado izquierdo de la barra espaciadora y el número 124, puede poner 2 veces ese valor y 2 veces se va a generar un doble pipe, y de esa manera es el operador O, y la negación se representa con el símbolo de admiración, que como ven, voy a volver para atrás un poquito, es el mismo símbolo de admiración para hablar que es distinto que o no es igual a que, porque la negación implica la negación del dato ingresado, o la inversa del dato ingresado. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Le volvemos a dar los mismos valores que le habíamos dado la semana pasada cuando hablamos de los operadores relacionales a A, B y C. En el primer caso usamos el operador lógico AND, y si A más B es mayor a C, que el resultado es falso, y A menos B es igual a C y el resultado es falso, al multiplicar 0 por 0, el resultado va a ser 0. Si estos mismos resultados los sumaríamos gracias al operador O, 0 más 0 también es 0. Pero en este caso, acá me dio 1, porque esto es verdad, y a esto lo multipliqué por el falso. 1 por 0 nos da 0. En cambio, si yo con las mismas formulitas sumo 1 con el operador OR más 0, el resultado es verdadero. Esto es lo que nos permiten los operadores lógicos poner distintas condiciones, y depende del operador que utilicemos, todas tienen que ser verdaderas, o con una de ellas que sea verdadera alcanza para que el resultado sea verdadero. Para entender un poquito más estos operadores lógicos, no sé si lo están entendiendo. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, sí. Para entenderlo, también se utilizan como herramienta lo que se conoce como tablas de verdad. Acá dice, para el operador AND tenemos 2 operandos. Recuerden que los operandos son los datos que vamos a ingresar. Y yo tengo el operador, en el operando 1 ingreso 0, el operando 2 ingreso 0, hacer multiplicaciones, como están acá las formulitas hechas, ¿ven? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Por definición dice, si uno y solo uno de los valores de entrada es falso, el resultado es falso. O sea, si hay un 0 en uno de los operandos de entrada, el resultado siempre va a ser falso. Cuando uno habla del operador OR, acá tenemos las formulitas también, dice, si uno de los valores de entrada es verdadero, el resultado es verdadero. Una de las muchas preguntas que se hacen, pero profesor, acá es 1 más 1 me da 2. Bueno, pero como esto tiene que estar en el sistema binario, cualquier valor o cualquier suma superior a 1 es 1. Porque son los únicos 2 valores que maneja internamente el hardware, y por consiguiente, teniendo en cuenta la función de este operador, si uno de los valores de entrada es verdadero, el resultado es verdadero. Y el operador O, por definición, dice, nos devuelve como resultado la inversa del valor ingresado. Vean acá abajo, ¿eh? Si ingresamos 0 es igual a 1, 1 es igual a 0. O sea, si ingresamos el valor 0, el resultado va a ser 1. Si ingresamos el valor 1, el resultado va a ser 0. Bueno, ya hemos visto todos los operadores, no sé si me quieren preguntar alguna cosa con respecto a esto. Y vamos a empezar a ver
algunas de las herramientas de programación que vamos a utilizar antes de empezar a programar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. No, profe. Perfecto. Por ahora no, profe. Por ahora todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a ir reconociendo cuáles son las herramientas indispensables para hacer un programa. Primero las bibliotecas, que repito muchas veces me van a escuchar a mí decirles librerías, pero por una cuestión informática uno está acostumbrado a llamarlas así, pero siempre estaremos hablando de bibliotecas, ¿no? Dice, la biblioteca cumple la función de brindarle información a los programas, tanto para su creación como para su ejecución. O sea, todos los programas, independientemente del tipo, utilizan bibliotecas. Existen dos tipos de bibliotecas. Están las internas o estáticas y están las externas o dinámicas. Las internas o estáticas son las que utiliza el lenguaje C de programación, por ejemplo, que es cuando una biblioteca forma parte de un programa, o sea que va a estar dentro del programa. Son indispensables para la creación del programa. En cambio, las externas o dinámicas es cuando pueden ser compartidas por varios programas, que requieren de información adicional para poder continuar con su ejecución. A ver si entendemos esto. Las internas o estáticas, uno cuando escribe el programa, en el cuerpo del programa, tiene que incorporarla, la vamos a poner ahí adentro, junto con las instrucciones, junto con las variables. ¿Se acuerdan que hace un ratito me preguntaron qué elementos eran indispensables para crear un programa en C? Bueno, unas son las bibliotecas, otras son las variables o constantes para almacenar los distintos tipos de datos, y otros son el juego de instrucciones que uno requiera para resolver el algoritmo. Bueno, en ese caso, estaríamos usando bibliotecas internas o estáticas. Pero hay programas, como por ejemplo los programas, no sé si alguna vez ustedes les habrá pasado que estuvieron utilizando un programa y por X motivo no pudo continuar porque le faltaba algo para continuar con su ejecución. O sea, ¿qué es ese algo que le faltaba? Algún archivo. Esos archivos, en general, se los conoce como bibliotecas externas. En el ambiente de Microsoft, creo que todos nosotros, más o menos, conocemos a cada programa que viene dentro del paquete del Office. Vieron que tienen cosas comunes. No digo que sean iguales los programas, pero que tienen cosas comunes. Las fuentes, colores, no sé, hay que buscar cosas que son comunes, la forma de presentación del programa, el formato de los menús, yo qué sé, hay muchas cosas que son muy parecidas. Bueno, entonces la gente de Microsoft, para reducir de alguna manera el tamaño del paquete del programa que es el Office, en vez de poner a una misma librería en cada uno de los programas que forman parte del paquete del Office, como librerías internas, la pusieron como externa para que cada programa, a partir del momento que se ejecute, las requiera. No sé si alguna vez escucharon hablar de las famosas librerías o archivos DLL que tienen extensión DLL de Windows. DLL quiere decir... eso más de una vez me complica la vida a mí. Sí. Sí. Esas son las famosas librerías dinámicas de Windows, que son compartidas por varias aplicaciones. Muchas veces, yo sé que en nuestro grupo de alumnos y nosotros los docentes jamás hemos instalado un programa no legítimo en nuestras computadoras, pero quizás alguna vez, por accidente lo instalamos, y quizás cuando lo quisimos utilizar, alguna de las funciones del programa no la pudimos usar porque nos faltaba algún archivo. Bueno, ese archivo que nos faltaba en general son bibliotecas, ¿no? Así que eso suele ocurrir cuando uno tiene una instalación de un programa no legítimo, dicho de alguna manera, que a veces se instala parcialmente. Mucho pasa con los juegos, o pasaba. Y cuando uno lo instalaba en la máquina había alguna cosa que faltaba y por X motivo no podíamos continuar.
calculo que cada uno de nosotros alguna experiencia al respecto habrá tenido. Bien. Para cada biblioteca hay funciones asociadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo incorporo una biblioteca dentro del programa, a partir de esa incorporación yo puedo comenzar a utilizar funciones. Funciones que son, desde el punto de vista conceptual, a las funciones que uno utilizamos en Excel. ¿Qué quiere decir? Que todas las funciones en un alto porcentaje hay que ponerle argumento. Vieron que había en Excel muy pocas excepciones, no poníamos argumentos. Alguna, por ejemplo, la función hoy, la función ahora, que ya no llevan argumentos. Pero bueno, en Excel también hay hay algunas funciones que no tienen argumentos, pero la mayoría sí lo tienen. Dice, toda función para poder ser utilizada debe tener como archivo de encabezamiento a la biblioteca a la cual pertenece. Cada función en el lenguaje C representa a cada una de las acciones que va a realizar un programa. ¿Se acuerdan que hay una de las preguntas de la guía que pregunta ¿en qué nivel de abstracción podemos encontrar al lenguaje C de programación? Y se lo cataloga como que está en el nivel medio, después de justificar el por qué. ¿Vieron eso? Porque permitía hacer acciones de nivel de alta complejidad y otras de baja complejidad. Exactamente. Entonces, claro. Como que era un intermedio. Sí, sí. ¿Alguien programó alguna vez en el lenguaje assembler o ensamblador? Cric, cric. Nadie. Profe, Bueno. para usar Arduino se usa eso, puede ser, porque tengo una vaga idea de que se llamaba así, puede ser, Assembler. Sí, puede ser, sí. Los celulares se programan con el lenguaje ensamblador. Sí, yo me acuerdo que los Arduinos lo programaban. Perdón que interrumpa, Daniel. Buenas tardes. Dale. Arduino lo puedes programar en Assembler y lo puedes programar en C también. Y en C++. Sí, Assembler se usó. Claro, así se llama ese lenguaje. El assembler está al nivel del lenguaje de máquina. ¿Qué quiere decir? Que por cada instrucción del lenguaje de máquina hay una instrucción en assembler. El lenguaje C es al utilizar funciones, la función propiamente dicha, la función scanf, printf, cualquiera de ellas, en sí son pequeñas funciones. Perdón, son pequeños programas, porque tienen todas las acciones que tienen que hacer para la lectura, que uno tendría que escribirla en otro lenguaje de bajo nivel. Al ser de nivel medio, simplifica la acción poniendo una sola acción que representa quizás en el lenguaje de bajo nivel varias acciones, ¿no? Por eso se lo cataloga al lenguaje C como de nivel medio, a diferencia del assembler, utiliza funciones, recordando siempre que cada función es en sí un pequeño programa en assembler o en bajo nivel, para que nosotros podamos leer, mostrar o hacer lo que sea, o lo que haga cada función, ¿no? Por eso se lo llama, teniendo en cuenta el nivel de abstracción, como de nivel medio. Acá tenemos algunas funciones, porque vamos a ver algunas, muy poquitas. Por ejemplo, tenemos la librería estándar de entrada y salida, que vamos a utilizar de esa biblioteca, la función printf, scanf y flush, todas tienen argumento para su uso. Vamos a usar la biblioteca stdlib, la estándar de propósito general, donde vamos a tener dos funciones, una sin argumento, que es el exit, y otra que es con argumento el system. Para el manejo de cadena de caracteres vamos a usar la función string. Un string es una cadena de caracteres. Acá encontramos varias funciones, 6 nada más. Todas tienen argumentos. Todas se utilizan con argumentos. Y vamos a usar la función setType, que tiene que ver con las operaciones con caracteres, con un único carácter. Que ahí encontramos dos funciones. Yo quiero que se fijen en un detalle importante, teniendo en cuenta todo lo que van a tener que aprender
durante esta etapa de aprendizaje. Miren cuántas librerías tenemos. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Miren cuántas funciones van a tener que utilizar, o vamos a utilizar más frecuentemente. Puede ser que usemos algunas, alguna más, porque no se nos ocurrió, pero no van a ser indispensables para que la sepan. Pero estas que le estamos mostrando, que miren, vamos a contarla. Acá hay 3, acá tenemos 2, ¿cuánto sería esto? 5. 5, le sumamos estas 6, ¿cuánto daría esto? 11. 11. Y le sumamos 2, ¿esto? 13. 13. Mire de nuevo, 3 por acá, 2 por acá, 5, más 6. ¿Cuánto eran? 11, más 2, 13. Chicos, lo único que van a tener que... vamos a poner la palabra de memoria, por poner la palabra de memoria, porque uno siempre cuando trabaja en programación, cuando está programando, siempre uno tiene todas las herramientas a disposición para programar. Vamos a usar 4 bibliotecas y 13 funciones. Repito, puede ser que usemos alguna otra función, pero estas son en las que en realidad nosotros le vamos a preguntar si sabe. Así que no hay manera de no aprenderse 4 bibliotecas y las 13 funciones que podemos llegar a encontrar en esas 4 bibliotecas. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? Después vamos a ver qué hace cada uno, ¿no? Pero hasta ahora, de todas estas 13, Exit es la única que no tiene argumento. Todas las demás sí, se usan con argumento. Profe, yo tenía una duda. Dale. ¿La librería es la misma o sea, es un estándar para todos los lenguajes? No, estamos hablando del lenguaje C. Claro, pero entre lenguajes no se comparte alguna librería. En algunos casos sí, pero es propio del lenguaje. Cada lenguaje tiene su propia impronta, como quien dice. Puede ser que lo comparta algún lenguaje familiar al C, pero, por ejemplo, si vos programás voy a decir un ejemplo cualquiera, en Java, esta librería, yo no conozco el lenguaje Java, tenemos acá al profesor Zárate que lo conoce, no utiliza estas librerías. El lenguaje Java tiene su propia librería. Claro. Muchas de estas acciones quizás se escriban de manera diferente en otro lenguaje, pero que la acción que van a representar es la misma. O sea, vas a poder ingresar datos y van a poder ingresar o mostrar datos, pero capaz la orden no se llama exactamente igual. La DLL comparten. Claro, ahí tiene. Java trabaja con bibliotecas externas. Claro. La escribís en cualquier lenguaje, la transportás a un DLL y después el otro lenguaje puede proveerse de ahí. Claro, interpretan su misma biblioteca. Claro. O DLL. Claro. Como DLL, claro. ¿Ven? Ahí tiene un ejemplo de otro lenguaje en particular, ¿no? En ese caso Java usa bibliotecas externas, ¿no? O dinámicas que se conocen. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos el ejemplo del algoritmo, usamos la función scanf y printf y pusimos entre comillas la palabra valor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se los muestro? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese lugar que yo les había dicho que había que poner el indicador de formato correspondiente, en realidad se llaman modificadores de formato. Y tanto para la función scanf, o sea, solamente para la función scanf y para la función printf, debemos utilizar estos modificadores de formato. Los modificadores de formato que existen son todos estos que están acá, o casi todos, pues siempre puede faltar alguno. Pero estos son los que nosotros consideramos más importantes. Me habían preguntado uno de los alumnos, porque hay 2 preguntas, no me acuerdo el número de preguntas, que uno hablaba de qué modificadores de formato están asociados a los distintos sistemas de numeración, y otra pregunta decía qué modificadores de formato están asociados a los distintos tipos de datos. Eran 2 preguntas distintas.
Cuando uno habla de los sistemas de numeración, recuerden que son el binario, el decimal, el octal y el hexadecimal. Bueno, para esa primera pregunta tenemos, por ejemplo, para un número entero o un número con notación decimal tenemos dos alternativas. El creador del lenguaje, no nos preguntan a nosotros por qué puso dos modificadores, pero haciendo un análisis al respecto, le ha puesto porcentaje i por tratarlo como número entero, y porcentaje d por tratarlo un número entero con notación decimal. Hay otros que, como ven acá, están en color negro, esto no lo vamos a utilizar nosotros, que tiene que ver con los distintos sistemas de numeración. Obviamente que si estuvieran en otra especialidad como electrónica, seguramente es muy común que trabajen internamente para el hardware en distintos sistemas de numeración. Nosotros no lo precisamos, por eso no hacemos demasiado hincapié en eso. Está el porcentaje F cuando el número es con decimales, o sea, cuando es float o cuando es doble. Cuando es un único carácter, hay que poner el porcentaje C. Y si es una cadena de caracteres, o sea, una palabra, un texto cualquiera, es el porcentaje S. S viene de string, y string quiere decir cadena de caracteres. O sea que estos modificadores de formato son los que tenemos que utilizar cada vez que nosotros vamos a ingresar o un número entero, que lo podemos tratar como, es indistinto, usar uno porcentaje i o porcentaje d. Si vamos a ingresar un número entero o un número con decimales, doble float, ponemos porcentaje f. Si vamos a ingresar o mostrar, obviamente. Y si vamos a ingresar o mostrar un carácter, un único carácter, usamos porcentaje C, y si vamos a usar, ingresar o mostrar más de un carácter, o sea, una cadena de caracteres, ya dos letras, dos caracteres, cualquiera sea el símbolo que esté dentro de la tabla de código ASCII, ya sería una cadena de caracteres. En ese caso usaríamos el modificador de formato porcentaje S. O sea, donde está la palabra valor, tanto en el scanf como en el printf, debemos poner, dependiendo del tipo de dato, el modificador de formato correspondiente. Secuencia de escape. La secuencia de escape cumple 4 funciones: cambiar de lugar el cursor, colocar algún tipo de carácter específico, comillas, apóstrofes, contrabarra, indicar el fin de una cadena de caracteres, hacer una llamada. Una llamada es una alerta, que la computadora haga algún sonido en particular, como alertándonos algo. ¿Se acuerda que la semana pasada habíamos dicho cuáles eran las secuencias de escape que básicamente se usaban para cambiar de lugar al cursor? Y bueno, y hablamos del salto de línea, nueva línea, que está representada con el Enter, y hablamos de la tabulación, contra barra T, que es cuando, como hacemos en el Word, apretando la tecla tabular, podemos correr el cursor hacia la derecha. En cambio, el contrabarra R, contrabarra B, contrabarra F, generalmente se utilizan para cuando uno va a hacer una impresión en papel, no cuando trabaja por salida en pantalla. Si uno quisiera poner, por ejemplo, algún mensaje dentro de un mensaje, comillas, una contrabarra, una comilla simple o una comilla doble, como todos los mensajes en C se ponen entre comillas, bueno, si uno quisiera poner una comilla dentro de un mensaje, habría que usar la contrabarra comillas doble, o si quiere poner comilla simple, la contrabarra comilla simple. Si uno quisiera poner una contrabarra dentro del mensaje, ¿vieron que toda la secuencia de escape empieza con una contrabarra? Bueno, si yo pongo una contrabarra sola,
no lo va a tomar como un error, que está mal. Entonces hay que poner la doble barra si uno quiere que aparezca la contrabarra. Si uno quiere hacer una alerta, o sea, es un pequeño sonido, repito, el sonido es un pitillo que no tiene ningún sonido en particular más que de un pitillo. Si uno quiere que se repita, habría que poner dentro del mensaje, siempre dentro de las comillas. Esta se pone contrabarra A para que haga algún sonido, ese sonido en particular. No se puede hacer música con esto, ¿no? Obviamente. Y si fuera necesario truncar una cadena de caracteres, por ejemplo, un mensaje, si yo quiero, por ejemplo, pongo un mensaje entre comillas con el PRINF que dice, mi mamá me ama y mi perro no, por ejemplo, y yo quiero truncar el mensaje, y después del i pongo un contrabarra 0, en vez de mostrar el mensaje que dice mi mamá me ama y mi perro no, va a mostrar el mensaje mi mamá me ama y, porque como puse un contrabarra 0 dentro del mensaje, el contrabarra 0 pone como fin a la cadena de caracteres. Hay que encontrar la utilidad que se le da, pero bueno, básicamente es la función que cumple. Bueno, ahí tienen la secuencia de escape. Repito, la secuencia de escape solamente se utilizan con la función printf y dentro del mensaje, o sea, dentro de las comillas que formen parte del mensaje, o formen parte del argumento del mensaje. ¿Alguna pregunta con los modificadores y con esta secuencia de escape? No. Perfecto. Esto lo vamos a usar siempre, repito, tanto los modificadores de formato, si usamos las funciones scanf y printf, se utilizan siempre, y con la función printf para la salida de datos, siempre vamos a utilizar las secuencias de escape. Comentario. Disculpe, profesor, ¿le hago una pregunta de los modificadores de formato? Vuelvo para atrás, dale. ¿Quién habla? Martina Feldberg. Bien. En la pregunta que hablaba sobre los sistemas de numeración, entonces solo ponemos las que dicen decimal, octal, hexadecimal, digamos, las otras no Nada entrarían. más que eso, nada más que eso. Perfecto. Podríamos Listo, poner el perfecto. porcentaje U si queremos también, que es un Claro. número sin signo, o sea que en el porcentaje I y porcentaje D toma tanto números negativos como números positivos. En cambio, cuando ponemos porcentaje U, toma todos números positivos, nada más. Disculpe el ruido, es mi perro. No, no pasa nada. Bueno, listo, era eso, muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, comentarios. Los comentarios son recordatorios que podemos poner dentro de un programa y que no afectan la ejecución del mismo. Les sirven a los programadores para documentar a cada una de las partes de un programa. Bueno, nosotros lo vamos a usar los primeros ejercicios siempre, y todos los programadores lo utilizan siempre también. Porque como dice ahí, los comentarios son recordatorios. Todos los programadores, cuando están haciendo un programa, siempre ponen algún comentario que les recuerde qué es lo que está haciendo con alguno de los procedimientos que está haciendo dentro del programa. O sea que dentro de lo que es la programación, los recordatorios son una herramienta indispensable para darle a un seguimiento adecuado al programa que estamos realizando, ¿no? Que muchas veces, obviamente, estos programas no se resuelven en un rato, ni en un día, hay grupos de trabajo trabajando, y todos tienen que de alguna manera documentar lo que están haciendo, para que de alguna manera todos sepan, el grupo de programadores que esté haciendo ese programa, sepan qué es lo que está haciendo cada uno, y la documentación sirve para eso. Básicamente existen dos tipos de comentarios dentro del lenguaje C. Uno es en una línea,
O sea, si uno va a escribir un comentario en una línea, uno pone al comienzo de la línea la doble barra y escribe el comentario, ese comentario, que debe ocupar sí o sí una línea. Ahora, si uno no sabe cuántas líneas va a ocupar, y diríamos casi le recomendaríamos que usen esto, o sea que va a ocupar varias líneas, o sea un párrafo, uno lo comienza con la barra asterisco para el comienzo del comentario, y si nos olvidamos de poner el asterisco barra para darlo por terminado, todo lo que escribamos después del inicio del comentario para el programa sigue siendo un comentario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vieron que cuando uno arma una función, abre el paréntesis y debe cerrarlo obligatoriamente para que la función haga lo que le pide? Bueno, si yo no cierro el comentario, todo lo que ocurra a partir de la barra asterisco será un comentario para el programa. Así que seguramente será todo un error. Por eso hay que cerrarlo o darlo por terminado con el asterisco barra. Pero repito, estos comentarios son recordatorios, que todos los programadores lo usan para documentar básicamente el programa que realizan. Bueno, entorno de desarrollo integrados, IDE. Estos paquetes de programas están dirigidos al desarrollo de aplicaciones y se llaman integrados porque están compuestos de varios programas que se juntan para una misma función, que en este caso es la de crear una aplicación, y todos los lenguajes de programación tienen su propio IDE. O sea, el lenguaje Java tiene su IDE, el lenguaje C tiene su IDE, el lenguaje C++ tiene su IDE, y el que se les ocurra tiene su IDE. Los programas que lo componen son los editores de texto, los compiladores, intérpretes, los vinculadores y los depuradores. Los vinculadores se los conoce con el nombre de linkeador, y a los depuradores con el nombre de debug. ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos? El editor de texto, dice, su función es la de escribir el código fuente de un programa. Dadas las preguntas que nos hicieron por mail, ponemos acá lo que significa el código fuente, que ya estaba en el apunte, pero bueno, para reforzar lo que supuestamente significa, dice, se llama código fuente al juego de instrucciones que formen parte del lenguaje de programación que estemos utilizando para la escritura del programa. O sea, uno selecciona un lenguaje para escribir un programa, y para escribirlo hay que escribirlo con un editor de texto. Los IDE, o sea, los entornos de desarrollo integrado, tienen un editor de texto. Pero uno podría, supongamos, no tiene el IDE consigo en la máquina que esté trabajando y quiere escribir un programa, lo podría hacer tranquilamente con el bloc de notas o con cualquier editor de texto. No así con un procesador de texto. No se podría escribir con el Word, porque el Word no es un editor de texto, es un procesador de texto. Y los procesadores de texto le agregan código al texto. Y cuando los programas se escriben solamente con texto plano, texto puro, que no haya ningún carácter especial dentro del texto. Por eso se usan exclusivamente los editores de texto. Vuelvo a repetir, el bloc de notas es un editor de texto. Podrían usar cualquier editor de texto, pero no un procesador de texto para la escritura de un programa, para que no tengan que ir corrigiendo todos esos caracteres adicionales que agrega un procesador de texto. Recuerde que los editores escriben texto sin procesar, en cambio los procesadores de texto escriben texto procesado. O sea, uno puede ponerle color, alineaciones diferentes a cada parte del texto, uno puede jugar con el texto. Con los editores de texto la fuente es siempre la misma. Y si cambia la letra de uno, la cambia en todo el texto. No se puede cambiar una sola letra de una palabra. Otra herramienta que vamos a utilizar, que forman parte de estos IDE, son los compiladores e intérpretes. Bueno, el lenguaje C es un lenguaje que trabaja en forma compilada. El lenguaje Java, si no me equivoco,
trabaja en modo intérprete. Dice, la compilación, o el modo interpretado, el modo compilado, el modo intérprete, lo que hace, cumple estas funciones. Primero busca los errores ortográficos y gramaticales de un programa, nos indica si hay una instrucción o código de un programa que está mal escrita, o si hay un error de sintaxis. Y una vez que no haya errores de ningún tipo, lo traduce al lenguaje de máquina, creando un nuevo archivo, creando como lo que se conoce como el objeto, a partir de cuando se puede continuar con la creación de la aplicación. El modo compilado toma todas las instrucciones que nosotros escribimos y busca los errores, del tipo ortográficos y gramaticales. Por ejemplo, a ver, voy a decir una palabra, y ustedes me dirán qué tipo de error estaríamos generando en este caso. Si yo escribo la palabra animal, ¿no? Con H, ¿qué tipo de error estaríamos generando? ¿Un error ortográfico o un error del tipo gramatical? Ortográfico. Error ortográfico. Sí, nadie escribió animal con H, ¿no? O nadie escribe animal con H. No, por eso. Un error gramatical, por ejemplo, ¿vieron cuando pusimos la función scanf? Que pusimos al final un punto y coma. Bueno, ese, si no ponemos el punto y coma, sería un error gramatical. Si en vez de las comillas, o me olvido una de las comillas, o pongo comillas simples, sería un error gramatical, o sea, un error de sintaxis. Está mal escribida la orden, la sintaxis de la orden, porque le falta algo está cambiado. Entonces ese sería un error del tipo gramatical, que tiene que ver con la sintaxis del programa. O sea, mientras haya errores ortográficos y mientras haya errores gramaticales, no se termina con el proceso de compilación. Por consiguiente, no puede traducir al código fuente al lenguaje de máquina. Si el lenguaje trabajaría en modo intérprete, en vez de trabajar con todas las instrucciones, agarra todas las instrucciones y las compila todas juntas, lo que va haciendo el modo intérprete es controlando instrucción por instrucción si hay algún error ortográfico o gramatical. Hasta que ese error no se corrija, no continúa con la próxima instrucción. El resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque independientemente del tipo de lenguaje, ambos se utilizan para resolver un problema informático. Así que son formas de trabajar de los distintos lenguajes, con sus ventajas y desventajas, pero que, repito, mientras que el lenguaje tenga algún error de este tipo, o de estos tipos, no va a poder continuar con la traducción de ese código fuente al lenguaje que la máquina tiene. El siguiente programa se lo conoce como vinculador o linkeador. Su función principal es la de crear la aplicación, generando los archivos con extensión .exe, o los archivos exe. Exe viene de ejecute. ¿Vieron que las librerías dinámicas de Windows tienen extensión .dll? Bueno, los archivos ejecutables, exe viene de execute, tienen esta extensión porque a partir de la creación del programa, uno puede agarrar el programa sin necesidad del IDE que lo creó y lo puede usar en cualquier computadora que quiera, sin importar cuál sea el sistema operativo que tenga. Dice, lo que realiza, bueno, dice, es vincular a todos los objetos, bibliotecas o subprogramas relacionados con la aplicación y de esta manera puede crear el ejecutable. O sea, todas las bibliotecas que uno incorpore dentro del programa, va a tomar toda la información que necesita. Si hubiera algún programa externo, o sea, un subprograma que también forma parte de ese programa, también tomaría la información de ese subprograma y entre todo ese paquete de datos, ese paquete de información, va a vincularlos todos unos con otros y de esa manera va a crear la aplicación. Esto lo vamos a usar en nuestro programa de manera implícita, ¿no?
Y el último de la lista, que nosotros no lo vamos a utilizar, pero existe, que es el depurador o debugger. Porque no lo vamos a usar, porque no querramos usarlo, porque los programas que vamos a realizar nosotros son pequeños, y no vamos a tener necesidad de utilizar estos programas, porque los errores de lógica que puedan surgir, calculo que lo vamos a poder detectar sin mayores inconvenientes. Así que no lo vamos a usar, pero bueno, es otro programa que uno puede llegar a encontrar en un IDE, que como dice acá, su función es encontrar y reducir los bugs, que son los errores informáticos, los errores. Cuando hablamos de errores, siempre hablamos de errores de lógica, algo que uno no puede encontrar el error que tiene el programa, y gracias a esta función que está incorporada dentro de los IDE, uno de alguna manera podía solucionar. ¿Preguntas, chicos? Sí, yo quería consultarle algo, pero con respecto al cuestionario. ¿Quién habla? César. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Porque pregunta, ¿a qué se llama IDE? ¿De qué grupo de programa está compuesto y qué funciones cumple cada uno de ellos, ¿no? Que es lo que recién estuvimos hablando, el editor de Ellos texto, están en el compilador. apunte, esto igual, ¿eh? Sí, pero viste que dice qué funciones cumplen. Bueno, lo que estuvimos hablando recién. Pero después en la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de análisis realizan los compiladores? Que es prácticamente como responder de vuelta a qué función cumple el compilador, ¿no? Sí, ahí en el apunte van a encontrar que hay análisis sintáctico, léxico, hay varios que tienen que ver con la búsqueda de errores ortográficos y gramaticales. No lo quise poner acá en el apunte, pero bueno, tendrías que mencionar esos análisis que son más, diría desde el punto de vista informático, más correctos. Claro, sí, igual mi punto era, porque decía, ¿qué tipo de análisis realizan los compiladores? Que es lo que dijo recién, los análisis léxico y el semántico. Sí. Pero en la anterior pregunta decía, ¿qué funciones cumple cada uno de los programas que integraban el IDE? Que sería exactamente lo mismo. Sí. Perdón, Daniel, que me meta. Daniel, perdón que interrumpa. César, ¿no? Son dos preguntas distintas con dos respuestas distintas. Claro. La primera pregunta está compuesta por un editor, por un compilador y por un linkeador, o un enlazador. Vos lo que tenés que responder ahí es cuál es la función de cada uno de esos tres elementos. Y la segunda pregunta, y la segunda respuesta, es que el compilador tiene los análisis semánticos, sintácticos, tal cual como dijo recién el profesor, y que también están en el apunte. Pero son dos preguntas diferentes con dos respuestas totalmente distintas, aunque está hablando de lo mismo, pero son distintas preguntas y distintas respuestas. Sí, a lo que yo iba es que prácticamente una que está compuesta por varias, que es el editor de texto, compilador, ponemos las funciones, pero después en la siguiente pregunta es como que toma una en particular y la respuesta es prácticamente como la anterior, una porción, ¿no? Uno habla del tipo de análisis, yo no me acuerdo las preguntas exactamente, ¿no? Pero uno habla de qué programa está compuesto el IDE, y otro habla de una función en particular, de alguno de ellos. Claro. ¿Se entiende esto, no? Sí. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Está respondido, ¿no, César, lo que preguntaste? Sí, profesor. Listo. Disculpe, yo tengo una duda sobre el punto 22, que me parece que decía cómo se ejecuta, cuáles son los pasos para la elaboración Ahora del programa. justamente, ahora lo vemos en un segundito. Ah, buenísimo, gracias. Ahora lo vemos porque después de esto viene eso justamente. Así que ya lo pueden ir copiando si quieren, porque ya les digo, hay varios que me han preguntado y a todos les respondí lo mismo, así que así ya lo tienen todos. Bueno, la aplicación recomendada para nosotros, que la que vamos a utilizar, es el DCPP, que es un entorno de desarrollo integrado para programar en C o en C++. En el campus está la versión de 32 bits. Recuerden que las máquinas vieron que una época el gobierno regaló máquinas a los alumnos, o que le dio máquinas, regaló o le prestó, no me acuerdo bien cuál era la situación. Bueno, esas máquinas son todas de 32 bits. Así que tranquilamente podrían bajar el IDE que está en el campus para programar.
aquellos que tengan sistemas operativos superiores al Windows 7 o al Windows 10, con máquinas un poquito más modernas, bueno, lo que tenían que bajar, hay un archivo donde está el link del programa, bueno, eso lo copian en el navegador, y van ahí y ahí lo van a poder descargar sin ningún tipo de inconveniente. Esto ahora, hoy mismo vamos a mostrarle, así esta semana, si tenemos tiempo, esta semana ya lo pueden empezar a instalar, y ya la semana que viene, cuando empecemos a hacer nuestro primer programa, ya lo podemos empezar a utilizar. Pero hoy le vamos a mostrar cómo se instala, ¿no? Pero bueno, en el campo, repito, está el programa ya bajado que ocupa 32 bits, y tenemos el link, porque este es mucho más grande, para bajar la versión de 64 bits. ¿Está claro esto? Esto ahora le vamos a mostrar cómo se instala el programa y todo eso, así ya en la semana, como tarea para el hogar, aparte de terminar el TP1, ya pueden empezar a instalar el programa, y la semana que viene, cuando expliquemos nuestros primeros ejercicios, ya tengan el programa instalado en su computador. Bueno, estructuras de programación. Hay tres tipos de estructuras. Están las secuenciales, las condicionales y las cíclicas o repetitivas. Las secuenciales, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejemplo del algoritmo que lo hicimos en pseudocódigo con el diagrama de flujo y con la fórmula matemática? Vieron que lo hicimos primero en pseudocódigo, que empezaba el programa, leíamos los datos, hacía el cálculo y lo mostraba, y después lo hicimos en un C que no completo obviamente, pero parcial, donde leímos los datos a las variables con el scanf, hicimos el cálculo y lo mostramos. Ese tipo de programa, ese tipo de algoritmo es secuencial. Cuando uno hace dentro de un programa, utiliza estructuras condicionales, ¿qué quiere decir? Que en alguna parte del programa se pide alguna condición. Para que sepan cuáles son las condiciones, vieron que en Excel usábamos la función sí, a veces usábamos la función sí anidada. Bueno, ahí tienen las condiciones, pueden ser simples, cuando toma en cuenta nada más que la condición de verdadero, compuesta cuando toma en cuenta la condición de verdadero y falso, y la múltiple cuando toma n cantidad de condiciones verdaderas y una única falsa. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo, así que no se hagan problemas. Y las cíclicas o repetitivas, que ahí encontramos tres modelos diferentes, es donde se utilizan los contadores y los acumuladores. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder ir repitiendo alguna acción mientras que alguna condición se cumpla. O sea, vamos a poder contar y vamos a poder ir sumando valores. Para ello se utilizan las distintas estructuras cíclicas o repetitivas. Todo programa, o sea, no hay más que esto que vemos acá. Hay tres tipos de estructuras y dentro de cada una de ellas tenemos sus variables. Pasos para crear un programa. Esta es la pregunta que nos han hecho varios de ustedes, ¿no? Bueno, acá están detallados y dice, el primer caso dice, declaramos las bibliotecas y constantes. En el segundo paso iniciamos la estructura principal del programa. Cuando hablamos del punto 2, hablamos de que ponemos la función main seguida de la llave. Luego declaramos las variables. Vieron que recién dije que el programa que habíamos mostrado al principio del cálculo del rectángulo en el lenguaje C, cuando lo hicimos en paralelo con el pseudocódigo, está incompleto eso porque no declaramos las variables, necesitamos declararlas. Así que el tercer paso es declarar las variables o estructura de datos que vamos a utilizar. El paso número 4 vamos a ingresar los datos, o sea, en el ejemplo que vimos usamos el scanf. Y en el quinto paso realizamos el proceso, ahí es donde hicimos el cálculo del área. El punto número 6 es cuando mostramos el resultado del área.
Y el punto número 7 es cuando pusimos la llave de cierre del programa. Estos pasos en un 99% o en un 95%, porque siempre hay alguna excepción, lo vamos a usar en todos, se utilizan en todos los programas. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Dígame cuando puedo salir de esta diapositiva. Si la sacaron una foto o algo así ya la tienen. Así les voy a mostrar cómo instalamos el programa. Yo ya me lo bajé para poder instalárselo hoy a ustedes y mostrárselo para que ustedes durante la semana, repito, como tarea número 1, esto es más importante aún más que seguir con el TP1, obviamente este es un ratito, le va a llevar apenas un ratito, instalen este programa y de alguna manera ya la semana que viene lo podemos empezar a utilizar y lo vamos a usar obviamente con la primera de las estructuras, que son las estructuras secuenciales. Bueno. Daniel, perdona que interrumpa, Dale, Flavia. porque están preguntando sobre cómo hacen para ver si es de 32 o 64 bits en la computadora. ¿Vos le podés mostrar cómo se pueden fijar? Ellos tienen que ir eso está en la parte de las herramientas. ¿Dónde está eso? Qué buena pregunta. ¿Vos te acordás dónde está? Está en las características del sistema, no me acuerdo bien, ¿hay en alguna orden? En el panel de control, quizás. Sí, panel de control. Bueno, primero voy a instalar el programa, así ya todo lo puedo instalar, porque capaz pierdo mucho tiempo buscando eso. Bueno, yo lo busco. Espera. Dale, búscalo, si me haces el favor. No me acuerdo de memoria, capaz que hay algún comando que lo muestre, o búsquelo alguno de ustedes y ahora se lo mostramos a los chicos. Bueno, primero que nada voy a salir de acá y voy a ir al explorador de Windows. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, así lo vemos todos. Voy a compartir pantalla completa. Profe, le hago una consulta. ¿En qué parte está el archivo para descargar la aplicación? Porque en el foro no va, en la clase no me aparece. Sí, tiene que estar ahí, ¿eh? Ahora, bueno, eso sí lo puedo mostrar porque es más rápido, pero primero le voy a mostrar cómo instalarlo. A ver si lo tengo acá, no sé si tengo abierto. Ahora les dejo en el chat, Daniel, les dejo en el chat el link también de la página oficial para que lo descarguen cualquier cosa por ahí. Ahora se los dejo en el chat. Bueno, dale. Y si no, igual ahora se los muestro eso. Eso sí me acuerdo. Lo otro no me acuerdo dónde está ese pequeño detalle. Bueno, me voy al explorador de Windows, a ver si lo ven todos. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Este es el archivo, chicos, con el link que les dije recién. Ahora les voy a mostrar dónde está en el campus, pero este es el archivo con el link. ¿Sí? Y adentro del archivo tienen el link que ustedes tienen que copiarlo. ¿Lo ven todos? Sí. No, profe, ahora ya hay como una pantalla negra. ¿Y ahora? No, se ve todo oscuro, Daniel. Sí, igual. A ver, esperen. Voy a abrir de nuevo el editor de texto. Voy a maximizar. A ver, esperen, ¿Ahí lo ven? No. No, profe, sí, esa pantalla negra todavía. Bueno. Tiene que compartir la nueva pantalla que está abierta, porque le aparece la anterior abierta. Como que... Bueno, yo acá espero que voy a compartir de vuelta. Bueno, acá estoy compartiendo pantalla completa. A ver. Voy de nuevo a tiene entrar. que elegir qué ventana quiere compartir, profe. Y ya lo elegí. A ver, avanzado. Pantalla, parte de la pantalla. No. Vamos a Basic. Voy a cerrar algunas de las ventanas que tengo abiertas.
Ahí cerré algo. Vamos a cerrar de nuevo. Vamos a compartir. Vamos a cerrar esto. A ver. Ahí me están viendo a mí ahora de nuevo. Algo está fallando. Compartimos. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Este es el editor, ¿ven? El archivo se llama link para Windows. Link de CPP para Windows. Y esto es lo que supuestamente tiene que copiar, ponerlo en el navegador y bueno, con esto acceden directamente y lo pueden bajar. ¿Sí? No sé si ahora el archivo acá lo están viendo esto, que dice link dev cpp para Windows. Sí, se ve. Sí. Eso lo van a encontrar en el navegador. En el campus, en el aula que tenemos nosotros. En la clase, está ahí ¿Para cargado. el de 64, profe? Este link es el que tienen que bajar ustedes del campus. Sí, pero digo, sí, para el de 64 bits. Para el de 64, el de 32 ya está en el campus, no tienen que bajarlo. Porque ese es chiquitito. Yo no encuentro, del campus no encuentro nada de eso. Bueno, ahora espera que voy a instalar el programa y después esperemos que tenga tiempo. Y nos fijamos. A ver si lo podemos instalar. De todas maneras, en el chat les dejé, Daniel, la URL del sitio oficial, por si tienen algún problema con lo que está en el campo, que pueden ir al sitio oficial a descargar. Sí. Bueno. A ver, me voy de nuevo. Compartir pantalla. Vuelvo de nuevo acá. Ahora, bueno, después le voy a mostrar, si tenemos tiempo, para dónde está, ¿no? Pero bueno, miren acá. Este es el programa que yo bajé de internet. El DevCPP, la versión 5.11. ¿Sí? Esto es lo que teóricamente, aquellos que tengan los de 64 bits, el proceso de instalación es exactamente el mismo para 32 bits o para 64 bits. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Bueno, acá vamos a instalar, siempre vieron que es muy dificultoso el tema de la instalación de un programa, ¿no? A ver, díganme ustedes si están viendo todo. A ver. ¿Ven algo? Se ve el cuadradito en negro, profe. Espera un poquito. Algo está fallando. Voy a dejar de compartir de vuelta. Tengo todo correctamente. Acá, espere que... Vamos a compartir. Ahora voy de nuevo. Me ven a mí en el explorador, ¿no? Sí. A ver ahora si lo ven. ¿Ahora se ve? Ahora sí se ve. Ahora sí. Bueno, perfecto. Vieron que el proceso de instalación de un programa es apasionante, generalmente. Bueno, acá obviamente que van a elegir el idioma español, pero hay otras opciones. Nosotros vamos a elegir el español. Una vez que... ¿Leen lo que estoy viendo ahora? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, una vez que hayan leído detenidamente toda la licencia, ponen aceptar. No se olviden de leerla antes de poner aceptar. No, nunca, profe. Miren lo que ocupa el programa. Espacio requerido. 346.8 megabytes. Por eso es que no está en el campus. Porque la dimensión del mismo, comparado con el de 32 bits, es mucho más grande. Por eso tuvimos que poner el link para que lo bajaran. Siguiente. Profe, no una consulta, disculpe. ¿Qué diferencia hay entre el 32 y el 64 bits? Porque mi computador corre en 32. Bueno, instalar el que está en el campus. Lo que pasa que si uno instala el de 32 bits en una máquina que tenga, sin saberlo, ¿no? Tiene una máquina de 32 bits y instala el de 32 bits, perdón, en una máquina que sea de 64 bits, él no va a andar el programa, va a tirar error, va a andar mal, mejor dicho. No es que no ande, sino que va a andar mal, que es peor todavía,
Uno no sabe cuándo genera errores por el programa o por el error en sí. Por eso es conveniente instalar el que corresponde, ¿no? No ocurre a la inversa, o sea, si uno instala el de 64 bits, en general anda bien en cualquier máquina, porque siempre soporta el de mayor envergadura, soporta lo de menor característica, o sea, el de 64 bits generalmente no tiene demasiado conflicto en andar en el de 32 bits. Ocupa mucho menos espacio el de 32 bits. Fue una consulta. ¿No decía el paso anterior, tipo de instalación full? ¿Lo había puesto? Sí, siempre eligen ya, lo que te propone el programa. No estén tocando perfecto. nada, porque si tocan algo seguro ¿Listo? que algo le va a faltar. Ok, gracias. Trabajen con lo que te ofrece por defecto. Acá eligen dónde lo van a instalar, yo lo dejo que lo instale por defecto donde él quiere. Lo instalamos, van anotando todos los archivos que se van instalando. Como dije, es un proceso apasionante. Y hay una cosa que quiero mostrarles, por eso más que nada queremos mostrarles cómo se instala el programa. Otra opción que nos aparece para que las opciones del menú 1 aparezcan en el idioma que nosotros queremos, ¿no? Por eso le estamos más que nada mostrando este proceso de instalación. Bueno, ahí el programa terminamos y como ven acá está tildado, déjelo ahí que esté tildado, para que automáticamente entre en el programa o pretenda entrar al programa. Y nos aparece esta opción, ¿ven? ¿Lo ven esto, chicos? Sí, sí. Sí, Que profe. ahí, Sí, profe, acá, sí, antes de está darle next y elegir dejarlo con inglés, uno puede venir y buscar algún idioma parecido al nuestro. Yo voy a elegir el Spanish Latinoamérica, pero podrían usar cualquiera de los otros, ¿no? Yo siempre prefiero eso. Vamos a next y vamos avanzando y vamos instalando y ya tenemos el programa instalado. Como único dato les voy a dar ahora, porque esto lo vamos a aprender la semana que viene, el editor de texto, simplemente con ir a archivo, nuevo, archivo fuente, ya estamos en el editor de texto. O sea, acá podemos escribir. ¿Sí? Si no lo ven, acá en herramientas, hay una opción que dice opciones de editor. Acá aparece en solapa, vieron como en el menú formato de celda en Excel. En la segunda solapa aparece una opción, ¿se acuerdan del menú ese que decía número, alineación, fuente, borde? Bueno, acá lo mismo, hay generales, visualizar, sintaxis, código, hay varias opciones. En la segunda solapa dice visualizar. Y ahí uno puede elegir el tamaño de la fuente. Más que nada cuando uno es medio chicato, ¿ven? Ahí aparece más grande. ¿Ven, chicos? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Sí, está bien. Esto es lo único que vamos a hacer hoy de esto. Ahora voy a mostrarles, o sea, acá nosotros vamos a empezar a escribir el programa. Por ejemplo, voy a decir algo para que vean nada más, ¿no? Voy a poner include, y entre el símbolo de menor y mayor, stdio, que es la librería estándar de entrada y salida. Y así declaro empiezo el programa, luego empezamos la estructura principal con la llave de apertura. ¿Ven? Que automáticamente se la ponen, en la versión esta se le pone ya la llave directamente. Depende cómo lo instalemos. Bien, esto ya lo vamos a practicar la semana que viene. Repito, explicarles algo ahora no tendría demasiado sentido, nos queda muy poquito tiempo. Pero espero que todos hayan entendido cómo tienen que instalarlo y qué es lo que tienen que hacer para que estas opciones del menú, en vez de que aparezcan en inglés, que no sería grave tampoco, aparezcan en castellano. ¿Está claro, chicos?
Sí, profe, se entendió. Sí, profe, perfecto. Gracias, profe. Gracias. Ahora esto no lo voy a guardar, obviamente que esto no hicimos nada. Voy a ver si puedo maximizar y entrar. ¿Ustedes me están viendo ahora? Sí. Sí. Bueno, Sí, profe, se ve. voy a entrar al campus. Voy a entrar como alumno para que vean lo que ven ustedes. A ver si. No, acá voy a entrar a la materia nuestra. Fundamentos de informática. Voy a cambiarme como alumno para que verlo igual que ustedes. Como estudiante. ¿Lo están viendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, y acá tienen, en el campus, link sobre las clases. Tiene razón que no está el link. Sí, está acá, perdón. ¿Ven que donde dice programas? Protocolos. Nos está mintiendo, me parece, profe. Sí, me parece que yo me equivoqué de una cosa, esperen. No sé. Esperen que voy a volver a mi rol normal. Esperen un poquito. Acá tengo que habilitar esta carpeta que me olvidé de habilitar. Menos mal que me preguntaron, menos mal que están ahí. Voy a editar ajustes. Programas varios. Venga, acá está el programa, lo que pasa es que no puse para que lo vieran. Bien, me voy a... ahí. Y voy a poner para mostrar. Ahí. Ahora sí, ahora lo van a ver. Voy a ponerme otra vez como estudiante. Y en programas varios. Ya ahí apareció ya. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Y ahí está el link. Esto es lo que yo decía que pueden bajar, ¿ven? El DevCPP 4.9.9.2. Este es el que es para 32 bits. Si yo hago acá un clic, ya automáticamente se baja y después lo pueden instalar. ¿Ven? Lo abrimos y se comienza a instalar como se instala el otro. No lo voy a instalar, obviamente. Pero básicamente dice que acá no se va a instalar porque ve que encuentra otro que está ya instalado. Profe, yo instalé el que pasó el profe por el link. Y anda bien. Sí, anda bien. Es 64, ¿no? Sí, joya, lo que listo. bajan del link, Bien. el que bajen ustedes del link es el que supuestamente es el que va a funcionar en las máquinas de 64 bits. Bueno, gracias. Bueno. El del link del campus. El del link El que del les link pasé del yo, campus. tienen que buscar la arquitectura para su máquina. Ahí tienen que buscar cuál. En el link del campus es lo que dice el profesor Daniel. Bueno, gracias. Recuerden que está en la carpeta programas varios. Miren, sabía que lo había cargado el programa, pero se ve que evidentemente me olvidé de dejarlo abierto para que lo vean. Si quieren se los pongo allá abajo donde está lo de algoritmos. No, profe, está bien. Ya vimos dónde buscarlo. Sí, ya está, profe, gracias. Sí. Pero bien, lo había cargado, lo que pasa es que no lo había habilitado. ¿Qué va a hacer? Puede pasar. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, yo tengo la duda pendiente sobre la creación del programa del punto 22, que quedó pendiente, me parece. Sí, bueno, lo había mostrado recién, ahora lo voy a buscar de vuelta. ¿Quedó alguna duda de cómo se instala el programa? ¿Alguna pregunta que quieran hacernos? No. No, profe, Yo por todavía mi estoy parte leyendo no. los términos y condiciones, tengo por un rato. Estás instalándolo, está bien. Voy a ver si, esperá, voy a abrir sí estaba ahí el programa. Acá está, así lo tienen. ¿Lo están viendo el PowerPoint? Sí, se ve. Sí, está se bueno, ve. ahora está. Ahí se ve. Ahí está, espera que voy a buscar la diapositiva.
Ya la semana que viene vamos a empezar a programar, así que vengan preparados. Acá están, esto. Así la semana que viene hacemos todos los pasos completos, lo compilamos, buscamos errores. Buenísimo. Yo pensé que había que especificar qué herramientas usaba y todo eso. No, estos son los pasos para la creación de un programa. La herramienta es el IDE. Claro. El IDE que estamos usando es lo que nosotros de alguna manera vamos a utilizar para programar en el lenguaje C. Pero para crear un programa, estos son los pasos que debemos cumplir. ¿Alguien encontró, chicos, Flavia, David, Jorge, dónde está la parte esa para mostrarle Sí, esto de Daniel. Sí, ¿A dónde sí. está? Vas abajo en la barra de abajo que dice Panel de control. ¿A dónde? Perdón, en la lupa. En la lupa, En sí. el icono de Windows Panel- tenés una lupa. Bien. Panel de control. Ponés ¿cómo? En buscar. panel de control. ¿Panel de control? Panel de control. Sí. Bien, abrís. Sí. ¿Están viendo? Bueno, abajo busca Abajo. lo que dice sistema. Sistema, a ver, sistema, acá. Bien, ahí hacele clic Ahí estoy. y ahí va a aparecer. ¿Ves? Ah. Por ejemplo, en sistema, tipo de sistemas, ahí dice sistema operativo 64 bits. ¿Sí? Pero es el procesador. Y el procesador acá dice tipo de sistema, acá lo ven. 64 bits, procesador 64 bits. Hay otras formas también, pero esta es la más sencilla, creo yo. Sí, bueno, pero con este dato ya alcanza, porque acá está diciendo que el procesador es para 64 bits. Está de 64, ya está. El que, Sí. el que tiene Windows 10, sepa que tiene que instalar el de 64 bits. Tiene que preocuparse en buscar qué arquitectura tiene los que tengan Windows 8 para abajo. Y Windows 8 supongo que también será 64. Sí, igual Windows 7. 10 seguro Sí. 64 bits. Igual Profe, depende, porque si se hizo la actualización del sistema gratuita de Windows y yo tengo 32 bits. Claro, Así por que ejemplo. en ese caso, Profe, también puede ir a equipo, botón secundario, pone propiedades y le aparece esta información. Claro, así es más rápido. No le han dado vuelta. ¿Esa propiedad es dónde? Sobre mi PC o equipo, Daniel. Tenía silenciada. Abrí el explorador primero. Ya está abierto. Ahora va equipo, ahí en la lista. Ahí arriba tenés equipo, sobre equipo, ahí arriba tenés equipo. Abajo, ahí en el recuadrito que se mueve. Ahí arriba, justo arriba te quedó. Aquí está en Ahí está, mayúsculas. ya llegué, dale. Ahora, Botón derecho, propiedades. derecho, propiedades, perfecto. Y fuimos al mismo lugar. Claro. Claro, sí. Perfecto, bueno, ahí tienes. Ya aprendí algo nuevo. Bueno, ¿está claro, chicos? Profe, quedó claro eso. Profe, una pregunta. Dale. Perdón, me parece que me confundí, pero ¿cuál era el link para el 64? Cualquiera de los dos, ¿no? No, uno es el programa para el que está ahí, no son dos links. Son dos, bueno, ya salí, pero uno es un link, voy a entrar de vuelta. Uno es un link y otro es para bajar el archivo. Yo puse con el que el profe me puso ahí en el chat y lo Sí. descargué y funciona bien. El mío es Perfecto, 64. perfecto. El mío es 64. Ese que bajaste, que te dio el profesor, es perfectamente Sí, puse ese. a un costadito que dice descargar y se descargó y después apareció todo lo que usted fue explicando, lo mismo. Claro, sí, está bien ese, perfecto. Es otro link, el que le di yo también anda. Acá van a programas, pero me voy a poner otra vez como estudiante, pues si ven más cosas de lo que tendrían que ver. No porque no puedan verla, para que no se confundan. Ahí está programas varios, y ahí tienen. Este de acá arriba lo bajan directamente. Está acá, este es el archivo, ¿ves? Que si yo cliqueo acá, si se fijan acá en la barra, aparece el archivo. Profe, ¿ese corre solamente para 32 o en el de 64 también? No, este anda en 32 nada más. En 64 anda mal.
Claro, profe, lo que pregunto yo es cuál tenemos que descargarnos de esos. El que está en el link. El segundo, ahí está. Van acá, vuelvo a repetir, abro el archivito, copian esto, o el que le dio el profesor, lo copian en el navegador, lo voy a mostrar, ya que estoy acá. ¿Me están viendo, no? Lo pego, aprieto Enter, y ahí me aparece automáticamente para bajarlo, download. Y ahí lo bajan. Listo, profe. Gracias. Es muy sencillo, yo lo tuve antes de subirlo, repito, me olvidé de abrir la carpeta para que la vean, ¿no? Pero antes de subirlo, lo probé y bueno, y esto evidentemente anda bien, ya lo instalé. El que instalamos ahora es ese. Profe, una vez instalado ibas a archivo nuevo y código fuente, ¿no? Lo que nos mostró hoy para ver si está bien instalado. Fuente, tal cual. Sí, aparte si te aparece el menú en español y haces eso básico que hicimos nosotros, te va a andar bien. Igualmente si instalás el otro también te va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que cuando empecés a usarlo te va a generar errores. No es que no lo vas a poder instalar el de 32 bits. De entrada capaz que de entrada, ¿qué quiere decir? Lo instalaste lo más bien. Pero cuando lo empezás a usar, no te da las mismas respuestas porque empieza a generar conflictos en los resultados que va obteniendo el programa que instalaste. Por eso tenés que tener cuidado cuál instalás, ¿no? Porque después te volvés loco para ver cuál es el problema y el problema era ese. Listo, gracias. Listo. ¿Les quedó claro, chicos? A ver, voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Bueno, hicimos Profe, bastantes cosas hoy, ¿eh? Parece que no, pero tenía uno hicimos ya un montón de instalado cosas. yo, profe. ¿Cómo, William? Que yo ya tenía uno instalado, pero es el 4.992. ¿No difiere nada de eso? No, nada. Mientras que te anduviera bien, ¿vos programaste en C alguna vez? No sé por qué motivo lo tengo instalado, pero por eso le preguntaba el 4492. Mira, si tenés una máquina más nueva, desinstalá ese y instalá el nuevo, así te queda la última versión. Ok, profe. Ok, gracias. No te compliques mucho, porque es muy sencilla la instalación y muy sencilla lo que te recomiendo es que primero desinstales y después instales. Listo, profe. Dale, William. ¿Se entendió, chicos? Mira, hemos avanzado. Ya la semana que viene vamos a empezar a programar. Así de sencillo. Profe, Dale, Tomás, ¿cómo te va? si se instala en la carpeta por 86, ¿no es 32? Repetí lo que acabas de decir. Si se instala el programa en la carpeta de por 86, ¿no es 32? No, eso hace referencia al tipo de procesador, pero no tiene. Aparte le podés poner el nombre que vos quieras, es el nombre que te lo da por defecto. Ok. Es un nombre que la aplicación le puso por defecto para el instale, pero vos le podés poner devcpp solo y alcanza. Es una referencia nada más. ¿Alguna pregunta, ¿Y chicos? los que tienen Linux? Y habrá otro. El que tiene Linux, acá tenemos un especialista que no es Zárate. No se sabe de Linux, ustedes Zárate. Te instalás la copa de vino que se llama Wine, y sobre Wine vas a poder correr el devcpp que es para Windows. Sí. Yo le recomendaría a aquellos que tengan Linux, recomendaría que, como dije antes, si alguno quiere preguntar cosas de Java, el profesor, aquí hay que preguntarles a Zárate. Algunos que quieran trabajar con Linux, me parece que el indicado sería Fernández, David. Así que... Si no, con CodeBlocks. Si alguien tiene Linux, puede trabajar con CodeBlocks también. Sí. Pero bueno, recomendamos que usen este, que es el mejor para esta etapa de aprendizaje. Después, si quieren usar otra cosa, pueden usarla. Igual pueden usar cualquier IDE que tenga que ver con el lenguaje C, ¿no? El único detalle que nosotros vamos a explicar que vamos a usar ahora. Profesor, ¿y los que tenemos Mac? Y hay un IDE también para Mac. Espectacular. ¿Vio? Hay IDE para todas las plataformas. CodeBlocks te corre para Mac. El CodeBlock es de multiplataforma, exactamente. Y no sé si hay un devcpp también que corra en Mac. Profe, tengo una pregunta acerca del protocolo.
Dale. Buenas tardes. Del trabajo. Hola Matías, ¿cómo te va? Cuando dice los títulos en altura 16, Sí. ¿se refiere al título principal nada más o a los subtítulos dentro de las respuestas? No, el título principal nada más. Ok, listo. Porque queda muy grande, si no, por eso. No, Esa era la queda pregunta. desprolijo y la idea es que quede lo más bien posible, ¿no? Vieron que O los sea, el título que protocolos dice trabajo práctico de... El TP1, con las nuevas que tiene, en vez de tener 5 cosas, tiene 7 cosas para hacer. Sí, Hola. sí, digo, sería el título que dice trabajo práctico de programación. Ese es el título principal, nada más que eso. Hola. Hola. ¿Cuál Hola. sería el ITE para la Mac? Repetí lo que dijiste, Jan. El ITE para el Mac, ¿cuál sería? Para el Mac, ¿vos tenés idea, Jorge, cuál es? CodeBlocks funciona en Mac. El sin ningún CodeBlock problema. funciona en Mac. Ahora les dejo en el chat la URL de CodeBlocks. Ojo, solamente para el que tiene Mac, si no que me escriba un correo. Claro, exactamente, porque no quiero que se confundan y nosotros vamos a aprender sobre el DSPP. El CodeBlock tiene, es un IDE también para lenguaje C, pero tiene otras características y no quiero que se confundan. Vamos a usar un único programa porque no podemos estar enseñando con distintos programas. No vamos a tardar más tiempo en aprender los programas que en aprender a programar. Así que por eso usamos uno. El del CPP es el mejor de todos para esta etapa de aprendizaje porque uno programa desde cero. En cambio el CodeBlock tiene como defecto que te va agregando un montón de cosas solo, sin necesidad de que uno le escriba, y eso sirve para los programadores con experiencia, que es la que van a tener ustedes al final de año, no en este momento que están aprendiendo. Gracias. Buenas tardes, profe. Le habla Hola, Iván. abogado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Profe, yo en 5 minutos me tengo que conectar a otro Zoom, tengo clase. Ya no estamos yendo si faltan 5 minutos. Ah, ya bueno, estamos terminando la gracias, clase, profe. ya está. Listo, dale, aguanto entonces. Sí, sí. No, si no quieren hacer ninguna pregunta más, espero que todos hayan entendido esto que aprendimos hoy. Recuerden que estiramos la fecha de entrega hasta el 11 o 12 de septiembre, no me acuerdo bien qué pusimos. Y bueno, la entrega del TP1, ¿no? Y después le vamos a ir explicando bien con las otras partes que hay que entregar, pero bueno, es otro problema. Así que bueno, tarea para el hogar obligatoria, instalar el programa, avanzar con el TP1, preguntarnos las dudas que tengan y cuidarse. Así que nos veremos el jueves que viene. Y recuerden que el 8 del 9 empezamos con las clases de consulta, en los nuevos horarios, martes y viernes de 16 a 18 a 17:45, y los sábados de 10 a 12. Bueno chicos, buena semana para todos. Buena semana, profe. Hasta la próxima, cuídense. Saludos Chao, Flavia, Jorge, David. Chao Daniel, Jorge, Nos Flavia. Nos vemos. comunicamos, Chao, chicos. chaucito. Hasta la próxima. Chao. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego, chao. Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Daniel, ¿Por ¿te qué? puedo hacer un comentario? Dale, Ahora Flavia, que se estoy me acá conectó. todavía hasta que trate que se corte. No sé si se va a cortar, creo que sí. No, ante cualquier cosa, avisanos a nosotros antes de decirle la fecha a los chicos. Lo que pasa es que ¿te acordás que hablamos el otro día? En esa Sí, mini sí, pseudo- y pero está no bien, nada bueno. que ver con esto. No, solamente te recargo eso, ¿viste? Sí, pero tomé en cuenta lo que hablamos la otra vez. Ayer me preguntó Jorge también sobre un alumno y bueno, se me ocurrió poner esa fecha dado que habíamos pensado tomar recuperatorio en esa fecha, como para prorrogarlo un poco más, ¿no? Bueno. Esto es reciente, así que por eso no fue dicho nada. Y más que nada para que no le estén Bueno. preguntando, porque el 31 es el lunes. Y antes de que empiecen a Sí, preguntar todavía todo. no me entregaron nadie, solamente 2 alumnos. Sí, yo 3 ya. Sí, por eso más que nada puse esa pequeña modificación de tiempo, ¿no? Sí, ponerla en el grupo porque así lo leen los otros chicos. Lo mandé a todos. ¿A dónde lo mandaste? En el mail que le mandé a los chicos lo tienen todos. Eso que acabo de decir.
En ¿Cuál? el mail que ¿El de mandé la hoy a la modalidad? mañana, que mandé la citación para hoy, está lo que acabo de hablar. Ah, bueno, está bien. No, está avisado, Bien. no es que no esté avisado, está avisado. Ah, no, pero bueno, No igual. está avisado, no está hablado antes, repito, con vos y David hablé el otro día, ayer hablé algo con Sí, Jorge pero- y bueno, tomé en cuenta eso, por eso puse esa fecha. Ah, está bien, está bien. Ahora voy a revisar de vuelta porque no leí esa parte, entonces. Sí, Ah, lo acá tenés. está. Ah, no, el recuperatorio es el 12.9. Eso Sí. leí. Y Ahí abajo. ahí está. Está bien. Estaba, ¿viste? Ok, Daniel, está bien. Bueno, No, solamente como siempre nos comunicamos con los grupos. sí, pero bueno, lo que pasa es que recién hoy pude mandar estuve arreglando algunas cosas y recién hoy pude mandar el mail a la mañana y bueno, por eso, bueno, no están avisados de antes. Está bien, no. Era eso nada más. Pero viste que estaba ahí escrito en el mail, ¿no? Sí, igual hacerlo recordar en el grupo por los chicos, porque a veces no leen los mails. Y bueno, están para Yo que lo lo lean leí los del mails. del recuperatorio, ¿viste? Sí, pero estaba Bueno. eso más abajo. Sí, bueno, Daniel, Bueno. nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Chau, Chaucito. Jorge. Chau, Jorge. Hasta luego. Besos. Chau. Chau. Profe. Sí, pero antes, sí, ¿quién me preguntó algo? No, sí, yo, perdón, es que Malena, justo sí. la Justo otra estaba cerrando. profesora Dale. empezó a hablar. Tengo una duda que quizás es medio tonta, pero no sé. En la pregunta 3 del trabajo, que dice el código fuente de un programa, ¿a qué le hace referencia? Entiendo la pregunta, pero a la vez no entiendo qué poner. Porque, Ahí tenés que poner que el código, hoy lo mostramos, es igual, ¿no? No sé a qué edad sí, lo estuviste. escuché, sí. Bueno, tenés que poner que el código fuente hace referencia al juego de instrucciones que pertenece a un lenguaje listo, de está bien. programación que usamos para la escritura del programa. Buenísimo, listo. Quería recordármelo porque si no me Está perdí, bien, un cacho ahí me perdí. Listo, gracias. Bueno, listo, Malena. Chao, Jorge, chao a todos, hasta luego. Chao, chao.